Hola, 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 hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga mucho. Espero que se encuentren bien, ¿verdad? Bueno, después de algún tiempo de ausencia, aquí estamos de nuevo. Bueno, el saludo a Gerson López Mora, pastor de la Congregación Luz a las Naciones en Pava, San José, Costa Rica. Bueno, un gusto saludarles, mis hermanos. Bueno, hermanos, esta es una serie de enseñanzas que titulé El octavo y último imperio mundial, o sea, el reinado del anticristo. ¿Por qué le pongo el octavo imperio, verdad? Porque de eso va a tratar la enseñanza. Claro que es que esta enseñanza, todas las que hoy, ¿verdad?, están basadas en el libro, bueno, la mayoría en el libro de Apocalipsis, son enseñanzas de escatología. Bueno, y darles a ustedes lo que el Señor me muestra también. Vamos a hablar del imperio, último imperio mundial, el octavo imperio. Y para hablar de esto, vamos a empezar de cero. ¿Qué es un imperio? Bueno, en términos más simples, rigurosos, ¿verdad?, concretos, ¿verdad?, un imperio es una organización política compuesta por un estado multirreligioso, multicultural, multiétnico, porque un imperio lo que hace es imponer su autoridad sobre otros grupos de personas, llámense grupos étnicos, llámense países, llámense regiones, ¿verdad?, pueblos, territorios, todo eso, y que a su vez ese imperio mantiene una expansión constante, ¿verdad? Porque eso es lo que busca el imperio, conquistar y conquistar. Bueno, lo que tal vez más recordamos nosotros como creyentes es el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio romano, ¿verdad? En todo imperio la máxima figura es, no sé, llámele el César, llámele el faraón, no sé, llámele el emperador, todas esas cosas, ¿verdad? Todo imperio dirigido por una persona de estas. Básicamente eso es un imperio, hermanos. Vamos a entrar de una vez al texto base de esta enseñanza, a la escritura, ¿sí? Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Mire, este octavo imperio está basado en este texto. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, versos del 8 al 11. La bestia que has visto. Bueno, cuando leamos en la Biblia, al menos en el estudio de escatología, basándose en Apocalipsis, que Daniel, cuando uno lee acerca de la bestia, cuando dice la bestia que has visto, esta bestia, las bestias en la Biblia representan imperios. Los que han leído Apocalipsis 7, 8, 9, ¿verdad?, que Daniel ve bestias, se refiere a imperios. Entonces, el imperio que has visto, es como que diga esto, ¿verdad? Quiere decir que este imperio, esta bestia, este imperio existió en el pasado, y no es. Lo cual significa que este imperio que había existido en el pasado, en algún momento de la historia dejó de existir. Y dice, y está por subir del abismo, o sea, de las cenizas. Eso quiere decir que este imperio que era, porque existía, que había dejado de existir, porque dice que no es, este imperio dice que está por subir del abismo. Esto significa que este imperio, del cual habla la Biblia, está por surgir, por resurgir, o sea, volverá, más bien, voy a decirlo en palabras más simples, ese imperio que había existido en el pasado, que dejó de existir en algún momento de la historia, va a resurgir otra vez como imperio. Eso es lo que quiere decir, porque muchos asimilan a la bestia como el anticristo, pero no está hablando aquí del anticristo, está hablando de un imperio. Y dice que cuando este imperio resurja, dice que irá ir a la perdición, o sea, irá totalmente a la perdición, pondrá el mundo en un caos total. Y los moradores de la tierra, seres humanos, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que había existido, ¿verdad?, que era y no es, porque dejó de existir en algún momento de la historia, y será, o sea, resurgirá. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría y discernimiento. Me gusta la versión hebrea, porque dice no solo sabiduría, sino discernimiento. Y es lo que la iglesia de hoy, el pueblo de Dios, la congregación, la quejilá del Señor, lo que necesita mucho en esos días es el discernimiento para discernir los tiempos proféticos que estamos viviendo. Dice, las 7 cabezas son 7 montañas, no 7 montes, como dice normalmente Reina Valera. Las 7 cabezas, las cabezas en este caso en la Biblia representan también imperios.
Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría y discernimiento. Las 7 cabezas son 7 montañas. Las cabezas representan montañas y las montañas y las cabezas, en este caso de la Biblia, en escatología, o sea, estudio de la profecía, representan imperios, 7 imperios. Las 7 cabezas son 7 montañas, no 7 montes, como dice Reina Valera, ¿verdad? En hebreo 7 harim, son montañas. Harim, montañas. 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer. O sea, sobre estos 7 imperios se sienta una mujer. Uno esperaría que fuera un hombre que se siente sobre esas 7 bestias, esos 7 imperios, y domine la bestia. Pero no, mire qué curioso, el que se sienta sobre esos imperios, sobre esas 7 montañas, 7 montes, que van a ser literales también, y van a representar imperios, el que se monta sobre eso, que está encima de ellos, el que los va a dominar en gran manera, es una mujer. Vea el poder de las mujeres, es una mujer, no un hombre. Cualquiera de nosotros esperaría que fuera el anticristo, pero no es el anticristo, es una mujer. La pregunta es, ¿quién es esa mujer que domina estos 7 imperios? Esta bestia espantosa, terrible, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Y dice, y son 7 reyes, o sea, los que van a reinar sobre cada imperio. Dice, 5 de estos imperios, estos reyes, han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y aquí está el asunto del 8º imperio. Miren qué interesante lo que dice el verso 11. La bestia que era, o sea, ya les expliqué, la bestia que era, este imperio que había existido en el pasado, y no es porque dejó de existir en algún momento de la historia. Dice que esta bestia, que era y no es también el 8º. ¿El 8º qué? El 8º imperio. Mire qué tremendo, mire qué misterios tan lindos en la Biblia, y cómo la Biblia nos va a mostrar a nosotros quién es esta bestia, este imperio que existió en el pasado, que en algún momento de la historia dejó de existir y que va a resurgir otra vez. Y dice que esta bestia, que es uno de esos imperios, o 7 imperios, vamos a llamarlo así, dice que esta bestia, ¿verdad?, es el 8º. Y mire lo que dice, y es de entre los 7, porque son 7 imperios, 7 cabezas, 7 montañas, 7, ¿ok? Y es de entre los 7, o sea, quiere decir que esta bestia que había existido en el pasado, que es de entre los 7 imperios, o sea, se va a volver a levantar un imperio del pasado, y ese imperio que se levante, que resurja otra vez en estos tiempos, es el que va a dominar el mundo. Lógicamente, el anticristo es el dictador de este imperio, lógicamente. Pero ¿cuál es este imperio? Porque es de entre los 7. ¿Cuáles son los 7 imperios? Si no sabemos cuáles son los 7 imperios de los cuales habla la Biblia, ya no podemos comprender bien la escritura. Entonces lo tremendo es que este imperio que se va a levantar es dentro de los 7, y como va a volver a resurgir, va a ser el 8º, se cuenta como el 8º imperio. Las 7 cabezas son 7 montañas, los cuales, estas montañas, 7 cabezas, 7 montañas, representan 7 imperios. ¿Cuáles son esos 7 imperios? Ahora sí, apréndaselo, escriba para que se los aprenda bien. Primer imperio, el imperio egipcio. Vamos a hablar de imperios del Medio Oriente, que es donde dice la Biblia. O sea, Jesús nos dice, miren la higuera y los árboles que están alrededor de ella, o sea, los países árabes, en este caso, o musulmanes, no sé. Dice, bueno, la primera cabeza, o la primera montaña, que son imperios al fin y al cabo, el primer imperio es el imperio egipcio. El segundo imperio es el imperio asirio. Tome nota de esto. El tercer imperio es el imperio babilónico. El cuarto imperio es el imperio medo-persa. El quinto imperio, el imperio griego. El sexto imperio, el imperio romano. Ahorita le doy el número 7. ¿Por qué son esos imperios? Porque uno vence al otro. Ejemplo, está el imperio egipcio,
el imperio asirio vence al imperio egipcio, conquista Egipto. Babilonia conquista no solo Egipto, sino que conquista también el imperio asirio. Los medos y los persas conquistan Babilonia y conquistan todo el Medio Oriente. Entonces, en este caso, luego se levantan el imperio griego, cuyo comandante, el famoso comandante general Alejandro Magno, con su ejército griego conquista a los medos y los persas, y pues, de hecho todo el Medio Oriente, entre esto Israel, ¿verdad? Después los romanos vencen a los griegos y Roma se convierte en el imperio más poderoso de toda la historia en este caso, ¿verdad? Y el más longevo también, porque el imperio romano dura casi 1000 años, dura el imperio romano. Y luego, hermanos, para saber quién es el séptimo imperio, tenemos que entonces, para comprender y saber quién es entonces el séptimo imperio, porque en tiempos de Juan no sabemos quién es el séptimo imperio, porque no había llegado. Para saber quién es el séptimo imperio tenemos que comprender o ver en la historia quién fue el que conquistó lo que quedaba al menos del imperio romano, que era Constantinopla, la capital del imperio. ¿Está bien? Bueno, ¿quieren saber cuál es el séptimo imperio? El imperio otomano, turco-otomano. Ese es el séptimo imperio, pero vamos a ver paso por paso. Ya vamos avanzando bonito, ¿verdad? Qué interesante, qué linda la profecía bíblica. Y como les dije, hermanos, esta es una serie de estudios que es sumamente importante que usted conozca estas enseñanzas. ¿Qué les parece? Entre las curiosidades que encontré, hermanos, estudiando, es que, bueno, el imperio egipcio cuando uno piensa en Egipto, piensa automáticamente en las pirámides, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué más? Cuando uno piensa en el imperio asirio, ¿verdad? Me llama mucho la atención que el emblema del imperio asirio, ¿saben cuál es? Un dragón. Eso casi nadie lo sabe, ¿verdad? Pero hoy usted lo está aprendiendo. El emblema, la embástica, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Del imperio asirio es un dragón. Y eso usted lo puede encontrar en internet y todo eso, pero curioso, ¿verdad? Porque un dragón. Vamos a verlo ahora más adelante. Y cuando uno piensa en el imperio babilónico, lo que le viene a la memoria automáticamente es la estatua de Nabucodonosor. Y la estatua de Nabucodonosor nos va a hablar de los cinco o seis imperios. El pecho y los brazos de plata, bueno, 2 brazos, porque son los medos y los persas, y ellos conquistan a Babilonia, y ahí va degradándose. Comienza con oro, plata, bronce, después hierro, y después barro, con hierro. O sea, lo que va a entender el Señor, lo que el Señor nos dice es que los imperios van a ir degradándose cada vez más y más y más. Y mire cómo está este mundo ahorita, en este momento. Bueno, pues sigue el imperio griego, y cuando uno piensa en Grecia piensa automáticamente en Alejandro Magno. Y en cuanto a la estatua de Nabucodonosor, el vientre y los muslos de bronce, y mucho simbolismo, pero no es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Por qué bronce? Bueno, y cuando uno piensa en el imperio romano, en los césares, lógicamente, los despiadados césares del imperio romano, el coliseo romano, donde echaban a los creyentes a las fieras, y todo esto que pasaba en Roma. Tremendo todo esto. Bueno, hermanos, lo lindo de todo esto, que Dios nos lleva a una escena, a una escena y a un lugar geográfico. Recuérdese cosas tremendas, y lo hace algo increíble en cuanto a estos imperios. Todos quedan en el Medio Oriente. ¿Y qué pasó en el Medio Oriente, hermanos? Bueno, en el Medio Oriente comenzó la vida del hombre. El hombre fue creado en el jardín del Edén, ¿cierto? ¿Y dónde quedaba ese jardín de Edén? Ese jardín, ese paraíso, quedaba en el Medio Oriente. Según los grandes historiadores, hermanos, dicen que ese paraíso quedaba específicamente en la tierra de Irak. Y lo deducen por los ríos que pasan allí. 4 ríos creo que eran, y bueno, no se perdió, pero al menos los 3 ríos principales, que el Tigris, que el Éufrates y no sé cuál otro más, pasan casualmente por Irak. Entonces todos asumen que el paraíso quedaba en la tierra, o el país, la nación que conocemos hoy como era antes Babilonia. Bueno, si esto es así, que es muy seguro que es así, la vida comienza en el Medio Oriente, ¿cierto? En el jardín del Edén. Increíblemente, hermanos,
la historia, perdón que yo me adelante a cosas, no solo la vida comienza en el Medio Oriente, la vida humana, los reinos humanos terminan también en el Medio Oriente. ¿Dónde terminan los reinos humanos? En el Valle de Megido, en la guerra de Armagedón. Cuando Cristo desciende del cielo y destruye al anticristo, a la bestia, al falso profeta, al dragón, no sé, destruye todo esto y acaban los reinos del hombre, la maldad del hombre. Y resulta ser que esto va a suceder en Megido, ¿verdad? En Armagedón. ¿Y dónde queda el Valle de Megido? En Israel, Medio Oriente. Entonces la vida comienza en el Medio Oriente y termina en el Medio Oriente. Interesante, ¿verdad? Bueno, y entonces todos esos imperios nos ubican en un lugar geográfico. ¿Cuál es? El Medio Oriente. Y Jesús dice, miren el Medio Oriente, miren Israel y las naciones que están a la par de Israel. O sea, miren el Medio Oriente, no vean Europa, no vean Estados Unidos, no vean América, no vean África, es el Medio Oriente. En esta región del Medio Oriente fue donde se fundaron los mayores o los imperios más poderosos de la historia. Y bueno, hermanos, y todo esto bonito del Medio Oriente, todo esto Dios, Cristo, ¿verdad? El Padre, nuestro Padre Celestial nos lleva a ver la escena de la humanidad, lo tremendo de la humanidad, o sea, dónde comienza, dónde termina y cómo termina la historia de la humanidad. Bueno, hay otro texto en Apocalipsis que leímos ya, dice que sobre estas 7 cabezas, o sobre esos 7 imperios que yo se los dije, dice que sobre ellos, sobre esta bestia, con esos 7 imperios, 7 cabezas, dice que se sienta la mujer. Y como le dije yo, uno espera que sea el anticristo el que domine esos imperios y se sienta allí, pero no, es una mujer. Qué curioso, ¿verdad? Porque una mujer que representa piedad, ¿no es cierto? Una mujer que representa como la fragilidad, ¿verdad? Como vaso más frágil. Y es la que domina esos imperios. No ve uno al anticristo allí sentado sobre esta bestia dominando sus cabezas. No. Ve una mujer. Bueno, ¿quién es esta mujer? Esas 7 cabezas son montañas, no son montes, son montañas. Ahorita les explico por qué es importante que usted sepa que son montañas, no montes. Esas 7 montañas o 7 cabezas nos ubican en el exacto lugar geográfico y nos muestran quién es la mujer. Muchos piensan, cierto, el 90% de los creyentes piensan que es Roma. Pero ¿será Roma? Hay que verlo. Muchos piensan que es Roma. Pero Roma no está fundada sobre 7 montañas, sino sobre 7 colinas. No confundamos montañas con colinas o montes. Roma no está fundada sobre 7 montañas, sino sobre 7 montes o colinas. Por eso la palabra hebrea para montañas es Harim, que es montaña, literalmente montaña. Entonces Roma, nada más medite eso, Roma no está fundada sobre 7 montañas. Sí, pero es que el Vaticano, o sea, la iglesia de San Pedro está en la montaña número 3, se me olvidó cómo se llama. No, están a 3, pero no son montañas, son montes, son colinas. Además, Roma no está situada en el desierto, porque la Biblia dice que estas 7 montañas están en el desierto y Roma no está ubicada en el desierto. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Verdad? Que está en el desierto. Vamos a leerlo. Apocalipsis 17:3 dice, me llevó en el espíritu al desierto. Miren bien cada palabra y cada detalle. Dice que llevó a Juan en el espíritu ¿a dónde? Al desierto. Roma no está en el desierto. Dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y todo el mundo, porque Roma, porque los cardenales y todos se dicen de rojo. Bueno, déjeme decirle que la palabra correcta en el hebreo no es solamente escarlata, sino sobre una bestia goteando sangre. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Sobre una bestia goteando sangre. Bueno, ¿quieren saber, hermanos, a quién representa esta mujer? Se lo digo ya. Según lo que he estudiado, lo que he visto, lo que he analizado, y que está en el desierto, y como Roma no está en el desierto, para mí Roma queda descartada de esto. ¿Tiene que ver algo Roma? Algo tiene que ver, claro, algo, pero no es Roma. Quien está en el desierto, hermanos, quien está en el desierto,
y sobre 7 montes, rodeada de montes, es la Meca, la cual está situada en Arabia Saudita. Es decir, esta mujer representa al sistema religioso islámico. Mire, yo escucho pleitos de debates feos, de groserías, de humillaciones entre católicos y evangélicos. Mire, hay una religión que está creciendo a pasos agigantados y en silencio, y es el Islam. Hermanos, miren esto. Roma no está sobre 7 montañas. Arabia Saudita sí está sobre 7 montañas. Y vamos a ver los nombres. Las mujeres representan normalmente en la Biblia la iglesia, la religión, el sistema religioso. ¿Se acuerda cuando dice Jesús que 2 mujeres estaban moliendo? Una será tomada y otra será, una falsa religión y una verdadera religión. Una falsa iglesia y una verdadera iglesia. Una falsa congregación del Señor y una verdadera congregación del Señor. Observe ahora que la única ciudad, no existe otra. Vea geografía para que vea que es cierto lo que le digo yo. La única ciudad en el mundo que está en medio desierto, o en medio del desierto, y sobre 7 montañas, y además de eso, sobre muchas aguas, es Arabia Saudita. Medio Oriente, ubiquémonos en Medio Oriente. Es allí donde se encuentra la Meca, en Arabia Saudita. ¿Quieren saber los nombres originales de esas 7 montañas? Bueno, me cuesta leer ¿cómo se llama? El árabe, como se pronuncia, pero voy a decir los 7 montañas. Jabal Quba, Jabal Kiana, Jabal, ya llamo la 3 esas, Jabal Liadi. La 4, Jabal Hifan, la 5, Jabal Hijaj, la 6, Jabal Kubais, y la 7, Jabal Hindi. 7 montañas, ahí están los nombres, los estoy dando. Perdón la pronunciación, pero ahí están. ¿Ok? Y dice además que esta ciudad está sentada sobre muchas aguas. Mire, vamos a leer Apocalipsis 17:1. Te mostraré, le dice el Señor a Juan, al apóstol Juan, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la mujer que está encima de las bestias, la que va a dominar los 7 imperios, que está sentada sobre muchas aguas. Mire, muchas aguas. Bueno, la mujer representa el sistema religioso, ya lo vimos. ¿Cuál es el sistema religioso? El sistema religioso islámico, no cristiano. La mujer representa el sistema religioso. Eso quiere decir una imagen de piedad. ¿Quién crucificó a Cristo si no fue el sistema religioso, hermanos? La mujer está sentada, la mujer que está sentada sobre la bestia y sobre sus 7 cabezas. Eso nos habla de imperios gobernados por una religión específica. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Dios los bendiga. Qué gusto volver a saludarles en una nueva oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad? Qué bendición es poder volver a compartir con los hermanos que hacía algún tiempo pues no veíamos, no sabíamos nada, solo ahí en Facebook o en oración les dejábamos el saludito, pero qué bendición es poder compartir nuevamente con ustedes. Bueno, yo por aquí trabajando, pero mi esposo sí compartiendo un estudio bíblico muy fuerte. Espero que esté siendo de mucho provecho para ustedes, hermanos, hermanas. Bueno, hay muchos que uno tiene por acá que siempre le guardan un cariño especial y bueno, qué bien, qué bendición es poder compartir con ustedes nuevamente. Les bendecimos y gracias por ese disposición de parte de ustedes. Bueno, sin más que interrumpir, ¿verdad? Porque hay mucho tema que abarcar y poco tiempo, entonces vamos, y yo por aquí con permisito me voy, que el Señor les bendiga y les guarde. Hermanos, ya casi terminamos. Bueno, les decía que la mujer representa el sistema religioso. Este sistema religioso no es Roma, no tiene que ver con el cristianismo. El cristianismo no va a ser la religión que gobierna el mundo en los últimos días, que ya estamos en los últimos días. La verdad, muchos piensan que es Italia, Roma, ¿verdad? Pero Roma tiene mar, claro. Pero donde está situada Roma no hay muchas aguas. Así que vuelve a quedar descartada Roma en la profecía bíblica, ¿verdad? Con referente a esto. Y reaparece otra vez la Meca, Arabia Saudita.
que sí está rodeada por muchas aguas, o sea, de muchos mares. Y les voy a decir los nombres. Mire esto. Arabia Saudita está rodeada por 8 mares. ¿Cuáles son? El Golfo Pérsico, Mar de Arabia, Mar Rojo, Golfo de Adén, Golfo de Omán, Mar Mediterráneo, Mar Caspio y Mar Negro. ¿Qué les parece? ¿Vieron que no es Roma? No, hermanos. Y les voy a enseñar lo que está pasando increíblemente en el mundial con el Islam. Hermanos, voy a dejarlo aquí el estudio, sí. Medítenlo, hermanos. Mañana continuamos. A ver si puedo continuar mañana con este estudio de el octavo y último imperio mundial. Primera parte es hoy. Mañana doy la segunda parte. Vamos a ver a cuántas partes llegamos. Hermano, bueno, un gusto que haya estado con nosotros y ya volvimos. Bendito Dios. Un aplauso al Señor que pudimos volver ya y compartir esas enseñanzas con ustedes. Y vamos a ver la parte donde esas 7 cabezas dice que son 7 reyes. Vamos a ver qué quiere decir esto y quiénes son esos 7 reyes. Bueno, hermano y hermana, que el Señor les bendiga muy ricamente y esperemos mañana, si Dios lo permite, Dios mediante, vernos aquí mismo. Y gracias a todos por estar aquí conectados con nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si este video ha sido de gran bendición para usted, ha sido de edificación, de exhortación, de consolación para su vida, por favor le pido que se suscriba a nuestro canal y que lo comparta con las personas que usted sabe que necesitan esa palabra. Que el Señor le bendiga.